En sus mensajes a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que para evitar los gasolinazos, su gobierno requeriría de casi 200,000 millones de pesos y que no hay de dónde sacarlos. Pues bien, le vamos a refrescar la memoria al señor presidente. Es la eliminación de la pensión vitalicia y la ayudantía a los expresidentes, que se lleva tan solo 60 millones de pesos al mes, una cifra que asciende a 720 millones anuales y a 4,320 millones de pesos cada sexenio. Tan solo por pago de seguros de vida a los exmandatarios y a sus viudas, el gobierno federal ha pagado más de 7,000 millones de pesos. En países avanzados, como Alemania y otros, solo se remunera a sus expresidentes mientras que consiguen trabajo y se les prohíbe incorporarse al sector privado durante un lapso a fin de evitar el conflicto de intereses. En México, los expresidentes pasan a formar parte de los consejos de administración de los grandes consorcios que favorecieron en su paso por Los Pinos. El financiamiento público a los partidos políticos este 2017 es de casi 4,000 millones de pesos, por cierto, en un año no electoral. Cada uno de los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia perciben un sueldo de 4 millones de pesos anualmente y 7 millones al ministro presidente, lo que suma casi 50 millones de pesos y 750 millones de pesos durante el total de sus periodos. Además reciben diversas prestaciones. Mientras en San Lázaro cada uno de los 500 diputados cuesta casi 2 millones de pesos, en la Cámara Alta es más de 9 millones. Cada uno de los 128 senadores representa una inversión anual total de 9,038,916 pesos con 36 centavos. Pues de acuerdo con los anexos al presupuesto de egresos de la Federación, el Senado repartió entre sus bancadas 1,156 millones de pesos. A esta cifra se suman 1,076 diputados locales de los 31 estados de la República, a los cuales sumamos los 66 de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que en su total cada año gastan 10,400 millones de pesos. El recién estrenado avión presidencial, el José María Morelos y Pavón, es un Boeing 787-8 Dreamliner, cuyo costo es de 461 millones de dólares, adquirido por el gobierno federal para el uso del presidente. Como hemos referido anteriormente, el gobierno de Enrique Peña Nieto disparó el gasto publicitario de 2,000 millones de pesos a 7,000 millones en tan solo un año. Eso se traduce en 20,000 millones en lo que va de su sexenio. Hace casi 2 décadas se planteó la necesidad de recortar secretarías cuya labor era replicada por dependencias estatales. Y una de las candidatas fue la de turismo. Y no solo no desapareció, sino que en el 2016 ejerció un presupuesto de 5,900 millones de pesos. La inútil Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene un presupuesto anual de más de 41 millones de pesos. El presupuesto federal destina 72,000 millones de pesos en transferencias a fideicomisos, una de las áreas más opacas del gasto público, que pasó de 36,000 millones presupuestados a 109,000 millones gastados en la realidad, un incremento de 72,000 millones de pesos cuyos destinos son inciertos. Pero por si fuera poco, el gobierno federal gasta más de 51,000 millones en remuneraciones extraordinarias a sus funcionarios. Conceptos como 5 millones por dote matrimonial, 331 millones por premios y estímulos, recompensas, 3,000 millones en ayuda para libros, 8,000 millones por puntualidad. Estos rubros suman 159,000 millones de pesos, presidente. Todavía faltan 40,000 millones. Bueno, sumemos lo siguiente: los nunca esclarecidos desvíos de los gobiernos estatales, entre los que destacan los de Luis Armando Reynoso Femat y Carlos Lozano en Aguascalientes, por 14 millones de pesos. Miguel Alonso Reyes de Zacatecas por 1,000 millones de pesos. Andrés Granier de Tabasco por 2,000 millones de pesos. Rodrigo Medina de Nuevo León por 3,200 millones de pesos. Javier Duarte de Veracruz, 13,000 millones de pesos. Y contando lo de Guillermo Padres de Sonora, 32,000 millones de pesos. Además le sumas a Rubén Moreira de Coahuila, 35,000 millones de pesos y muchos más. ¿Y qué decir de la maestra del Bester Gordillo, a quien se le achacan desvíos de más de 2,600 millones de pesos del magisterio? Dinero que no deja de ser de los mexicanos y que se transformó en casas, condominios, ropa y accesorios de lujo de las tiendas Neiman Marcus aquí en San Diego. O el caso de Romero Deschamps, cuyos hijos se dan la vida de reyes en el extranjero con dinero que ha salido del petróleo. Frenemos el derroche de los gobernadores activos como Rafael Moreno Valle en Puebla o Manuel Velasco en Chiapas, que siguen el mismo ejemplo que siguió Enrique Peña Nieto en su paso por el Estado de México. Son las mismas prácticas, pavimentar su camino a Los Pinos
con tremendos gastos publicitarios mientras sus entidades registran altos índices de violencia, pobreza, feminicidios y desempleo. De todas esas dependencias y organismos, de todos esos casos de corrupción solapada, se pueden obtener los recursos necesarios para evitar que el grueso de los mexicanos sigan pagando la factura de esta crisis energética. Si un servidor público o un representante popular quiere servir a su país de verdad, debe de aceptar un ingreso acorde a la realidad nacional y no arguir que reducirle el salario lo lanzaríamos a robar, como dice el senador panista Javier Lozano. Con estos 247,814 millones de pesos que nos pudiéramos ahorrar, señor presidente, le pudiéramos decir adiós a los gasolinazos. Se trata de una cirugía mayor que extirpe los gastos innecesarios en un momento en el que el único destazado ha sido el pueblo y al que se le piden sacrificios, mientras que una clase parasitaria sigue disfrutando de miles de millones en gastos superfluos.